Referente a la historia del testimonio del padre Rutilio Grande, quiero manifestarle de que en el año 1974, en el 73, nos dijeron de que ahí nos iban a mandar párroco. Y entonces para mí fue la sorpresa de que me visitara un sacerdote elegante, bien parecido, que era el padre Rutilio Grande, que ya venía nombrado como sacerdote a la parroquia de Aguilares. Alguien le dijo que yo podía ayudarle a él pues a organizar, ¿verdad?, la parroquia. Y así fue como él me fue a visitar al negocio donde nosotros teníamos instalado, y me dijo de que una familia le había comunicado que yo podía estar trabajando con él. Y para mí fue un llamado de Dios cuando yo vi al padre Rutilio y le dije que sí, que con mucho gusto podía colaborar con él. Así se inició mi participación evangélica con el padre Rutilio. El tema principal del padre Rutilio era la evangelización. Eso era su mayor deseo y su mayor trabajo. Entonces empezamos pues a trabajar aquí en Aguilares con las personas conocidas, fuimos a visitar hogares, visitamos jóvenes, íbamos a los centros escolares, ¿verdad?, a las escuelas, a los institutos, y así empezó nuestro trabajo. Yo acompañaba al padre Rutilio siempre, él no me decía, acompáñame, me decía. Entonces yo iba aprendiendo más todavía, ¿verdad?, él me daba temas para que él estaba presente, yo lo daba en frente pues a las personas que estaban evangelizando. Y así fue como se inició mi trabajo con el padre Rutilio. Luego de que él vino, llegó a presentarme a 4 jesuitas más que iban a estar con él. Estos sacerdotes se dedicaban a las comunidades cercanas. Ahí evangelizaban a todas las personas para que el padre pues entendiera pues en la parroquia. Y así fue como fuimos trabajando pues el equipo misionero, el equipo jesuita y con el padre Rutilio. Pero él empezó a enseñarles a los que íbamos a evangelizar qué significaba la misa, la Eucaristía, qué significaba el sacramento de la confesión, qué significaba, por supuesto, el perdón, ¿verdad?, qué significaba recibir, ¿verdad?, la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso era lo más importante, porque decía, le decía a los hermanitos, todos ustedes rezan todos los días, dicen que rezan el Santo Rosario, que rezan novenas de distintos santos, pero si ustedes no dan testimonio, de nada sirve. El testimonio es lo que más importa en la vida del católico. Entonces todo esto pues les explicamos a las personas que la misericordia era lo que más nos iba a salvar, ¿verdad? Porque la misericordia que se hace con el pobre, con el necesitado, se le hace al Señor, como dice el Señor, ¿verdad? Quien le da un vaso de agua a un necesitado me lo da a mí. Y el padre Rutilio nos contaba la historia de una señora que conoció a Jesús y le agradó tanto la presencia de Jesús que lo invitó a un banquete. Y le dijo que le iba a hacer un banquete y que iba a invitar a todas las personas, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces dice que cuando estaba preparando unas comidas exquisitas llegaron 3 personas. Una de ellas era un mendigo que no había comido. Y ella le dijo, no me moleste que estoy ocupada, le dijo, vaya a pedir a otro lado. Después llegó un señor que andaba con una pastilla en la mano y le dijo, por favor me regala un vaso de agua. Y le dijo lo mismo, que estaba muy ocupada. La tercera persona también le llegó a pedir. Entonces no llegó Jesús al banquete, dice. Lo estuvo esperando, se llegó la noche, el medianoche y no llegó. Al siguiente día que el Señor tenía una reunión con todos los que se reunía todos los días, y le dijo, ¿por qué no llegó, Señor? Le dijo, yo hice lo mejor banquete, que 3 veces llegué, le dijo.
y no me atendiste. O sea que ahí manifestaba el padre Rutilio cómo debemos de nosotros de atender a las personas. No es necesario tener dinero, dice. A veces un abrazo, un te quiero, ¿verdad? Una sonrisa hace tanto bien, dice, a la persona que sufre. Todas esas cosas pues nos decía el padre Rutilio. Entonces eso pues a la gente le agradaba, ¿verdad? Y usted veía las comunidades que cómo se abrazaban, las hermanas cuando se reunían y se manifestaban, sí, yo voy a llegar, que yo le voy a ayudar. Se veía pues aquella manifestación de amor, de cariño, y eso fue a través de lo que el padre enseñó los años. Y la evangelización fue un gran acontecimiento aquí en Aguilares, porque hubo una procesión en donde es que eran cuadras y cuadras y cuadras de personas que iban alegres vivando al Señor, vivando al Santísimo Sacramento, que vive el padre Rutilio, que vive el equipo. Mire, fue algo maravilloso. Ahí se vio la respuesta de lo que sí la gente había aceptado, ¿verdad? El estar, pues, como le digo, ser personas de testimonio, ¿verdad? Nunca oí una mala expresión o un comentario malo. Al contrario, la gente me quería, cuando llegaba con el padre Rutilio me abrazaban y es que era un cariño. Un cariño de Dios que se manifestaba no hipócritamente, sino que salía del corazón de la gente. Nunca dijo, miren, el padre tiene esa mujer, como hoy en estos tiempos, ¿verdad? Que como los padres reciben críticas porque tal vez tienen alguna persona ahí de confianza, ¿verdad? Que les sirve. No, dice que en esa época no se dio eso. Yo me sentía bien tranquila, que atendía mi negocio, atendía a mis hijos y mi esposo y tendría tiempo de atender lo de la iglesia. Así. El padre Rutilio la trató como mujer con igualdad, como trataba a los varones. Sí, no, él me trataba quizás como una hija, porque solo mandita me decía, él, mira, te traigo tal cosa. Por ejemplo, miren, les voy a contar algo que los voy a hacer reír, y que el padre, eso es algo que a mí, fíjense que cuando yo iba a misa todos los domingos, todos los días, puede decir, y en una ocasión estábamos recién venidos con mi esposo de hacer un viaje por Europa. Entonces, el padre me veía en misa y yo, si quería alguna cosita, me llamaba, pues yo se la hacía. El siguiente día, de un día de semana, le dijo una señora muy católica, le dijo, padre, fíjese que a la niña Mandita la han operado, le dijo. Y eso, le dijo, si yo la vi en misa ayer. Sí, pero la han operado, ahí me acaban de decir. Qué raro, le dijo, y no te han dicho en qué hospital la tienen. La señora pues era una señora sencilla, de esas personas buenas que viven en el campo y que nunca han estudiado, ¿verdad? Y le dijo, pues fíjese que a mí en realidad me llevaron, de repente me dio un dolor en el vientre y me llevaron grave en el momento, ¿verdad? En la mañana amanecí bien, como a las 10 de la mañana empecé con los dolores. Pero dolores fuertes. Cuando el médico me llegó a ver, no, dijo, esta señora hay que llevarla al hospital. Me llevaron al ginecológico, porque ahí me atendían. Y la señora le dijo que me habían llevado al zoológico. Y ¿a dónde? Al zoológico, padre, la llevaron a operarla. Y el padre se tira la gran risada, usted. Y le dice, chagua, no se dice, se dice gineco. Ah, sí, pero yo así entendí que en el ginecológico. A veces cuando el padre me decía, a las 10 de la mañana vamos a ir a determinada hacienda, ¿va? Veía a los pobres agricultores, a los pobres que estaban cortando la caña, sudando en pleno sol, y eran inmensidades de manzanas que les tocaba que cortar. Y cuando él llegaba le decían, padre, ya nosotros ya no soportamos, pero no tenían otro medio de ganar, ¿verdad?, unos centavos. Y les decía, dice que el que estaba a la orden de todos ellos,
el dueño les decía, dales tantas manzanas, pero el que los dirigía les daba más. Entonces, y todo eso, pues a veces caían desmayados ahí. Y eso el padre le fue impactando, aquella injusticia, ¿verdad?, que hacían con los pobres campesinos, y empezó pues a catequizarlos a ellos, no en contra, ¿verdad?, de sus patrones, sino que viendo que para Dios eso no era agradable, ¿verdad?, esas injusticias que estaban cometiendo con ellos. Y tenían que... Y les decía, ustedes perdonen, nunca vayan a estar ustedes sublevándose, perdonen que Dios va a resolver estos problemas, les decía. Pero Dios se manifestaba en el Padre para resolver los problemas, ¿verdad?, que tenían esas personas. Y así pues él pensó organizar pues la organización que les comentaba, que se llamaba FECAS, Federación de Campesinos Aguilarenses. A ellos se les dio mucha formación católica, misionera, y también cómo debían de ser ellos misericordiosos también con sus compañeros, ¿verdad? Ya que Dios pues los iba a premiar pues con que cambiara la situación de ellos tan dura, ¿verdad?, en esos momentos de trabajo. Fue un aplauso que no tuvo fin. Vale aplaudirle al Padre, porque dijeron, Dios nos ha mandado un Redentor, porque ya no había con quién quejarse, nadie atendía a los campesinos, porque había miedo, había temor de que el que los dirigía era persona demasiado, ¿verdad?, allegada al gobierno. La participación del Padre Rutilio se manifestó, ¿verdad?, en hechos, al ver de que los dueños empezaron a tratarlos un poquito mejor. Pero no por eso no dejaron de molestarse, ¿verdad? Ellos denunciaron de que habían unas personas que habían llegado no decían a evangelizar, sino que a inducir a estar en contra de, ¿verdad?, de sus jefes, y eso pues perjudicó mucho a la iglesia, al Padre especialmente, y a mí también, porque yo era reconocida como la colaboradora del Padre Rutilio. Entonces, sí, pues yo también tuve problemas cuando ya se inició, pues que el gobierno empezó, ¿verdad?, la guerra aquí, que la Guardia andaba investigando quiénes estaban en contra del gobierno y quiénes apoyaban, por ejemplo, las iglesias, donde el Padre en las homilías denunciaba las injusticias, porque él decía, el Evangelio es anuncio y denuncia. Entonces él pues decía pues las cosas como eran. Y claro, llegaban, como dicen, personas que les pagaban para que fueran a escuchar lo que decía el Padre y les fuera a mencionar a ellos qué es lo que había dicho. Y todo eso lo llevaban ellos para ver cómo iba avanzando, ¿verdad?, el apoyo que el Padre les daba a los pobres. Y así se fue, pues, como le digo, preparando todo el mal que le iban a hacer al Padre Rutilio. Todos los terratenientes se unieron para quejarse de que había un sacerdote que le decían unas palabras feas, ¿verdad? Entonces, eso pues, los gobernantes y los jefes de la Guardia Nacional, el equipo jesuita, ellos se encargaban de los cantones, ¿verdad?, de las comunidades. Y sí, ellos escuchaban allá en los cantones, les decían, Padre, esto y esto está pasando, ¿verdad?, tenga cuidado, mejor ya no venga. Pero ellos no dejaban de ir, ellos siempre. Gracias a Dios, a ellos no, solo los amenazaron, pero nunca intentaron hacerles daño personal. Eso ya fue el año 77, ¿va?, que empezó a recibir esas llamadas en enero, en febrero y en marzo. Fueron 3 llamadas que a él pero como le digo, me decía con una tranquilidad. Nunca lo vi afligido ni asustado. Solo me decía, y a la última vez que le hicieron la llamada, que lo iban a asesinar, fue el familiar de él, que era primo. Se averiguó después de que era primo que pertenecía a los escuadrones de la muerte.
Ese día le llamó al padre antes de que saliera para el Painal a oficiar la misa. Hoy sí, le dijo, se te llegó el momento, y colgó. Me dijo. Entonces fue cuando me mandó a llamar y me dijo, hoy sí, me dijo, reconocí la voz de quién era y hoy sí me van a... Mire, dicho y hecho, sucedió. Fue terrible ese momento cuando nos fueron a decir de que el padre había sido asesinado. Ya nos fuimos, nosotros íbamos a ser padrinos de una boda en Guazapa, a esa misma hora, ya nos fuimos. Les comunicamos lo que había pasado y que no podíamos ser padrinos. Entonces nos dedicamos, yo me dediqué pues a ver cómo, ¿verdad?, se había realizado ese gran asesinato, y empezamos pues a movilizarnos. Luego, eso fue casi como a las 4:15, 4:30, y lo entregaron después de que Medicina Legal lo tuvo en la alcaldía, ¿verdad? Lo entregaron a nosotros, y el padre Salvador Carranza me dijo que no permitiéramos que llegara nadie a ver eso, que solo tú lo vas a limpiar, me dijo. Entonces Dios me dio fuerzas para levantarlo, para acostarlo, para quitarle todas, ¿verdad? Y le dije, padre, esta ropa hay que ponerla en una caja. Le digo, sí, me dijo, esta ropa la vamos a llevar a la UCA. Esa vez que vino la guardia, profanó el Santísimo de ahí, de la iglesia, sacó las hostias, las pisoteó, todo eso hicieron. Entonces vino Monseñor Urioste a levantar ¿verdad?, el sacrilegio que habían hecho, y pues se volvió a abrir la iglesia. Así es que hemos pasado unos momentos, yo digo, ¿cómo es que Dios me tiene todavía con vida? Recordando todas esas cosas, ¿verdad? Unas buenas y otras, ¿verdad? Que si las soporté es porque Dios me dio fortaleza, ¿verdad? Que para mí, haber conocido al padre Rutilio, para mí, eso es que yo no le hallo el nombre, ¿cómo se le puede decir? Es que fue un regalo tan bello de Dios. Él me ha cuidado de momentos horribles que han pasado, pues después de que todo, ¿verdad? A Él le hablo y le digo, Padre, interceda ante nuestro Dios, tal y tal cosa. Y Él me oye. ¿Sí? En el año 1976 se tomaron Aguilares, la guardia, y hubo un toque de queda. Hasta las 6 de la mañana, no, hasta las 6 de la tarde podíamos estar yendo a comprar. De ahí todo cerrado, y el que andaba en la calle lo mataba. Hubieron muchos asesinatos. ¿Sí? Entonces, esa vez a las 6 de la mañana llegó la guardia a registrarnos la casa, y nos movieron todos los aparatos, se anduvieron viendo, porque como yo era la secretaria, a ver si yo tenía cosas, ¿verdad?, que podían ellos. Y resulta que yo era la secretaria, y entonces me dijo el padre un día, llévate toda la documentación de FECAS a tu casa y la tienes en tu escritorio. Y yo tenía todo eso ahí. Y cuando llegó la guardia a las 6 de la mañana a mi casa y me dijeron que ellos iban a registrar todo, ¿verdad? Empezaron a sacar libros, abrieron la gaveta, sacaron la documentación de FECAS. Y fíjense que no sé, pero ese fue el primer milagro que el Padre Grande hizo, fíjense, que no vieran lo que yo tenía ahí, o el Padre Rutilio le cegó los ojos, o fue un milagro de Dios. Pero mire, cuando yo vi que abrieron la gaveta de mi escritorio, dije, aquí voy a morir. Pero gracias a Dios no solo la cerraron y dijeron, aquí no hay nada, no hallamos ningún. Y entonces el jefe me dijo, la felicito, me dijo, pero con una sonrisa así, malévola. La felicito, me dijo, porque no le hemos hallado nada, pero yo estaba en la mira. Sí. Entonces, varias gentes murieron, porque el que tenía la foto, documentos del padre Rutilio, moría en ese momento. Incluso la guardia alumbraba los inodoros de fosas por si habían dejado ir ahí cosas, hasta dónde llegó la situación.
Y entonces todo el mundo rompió. Esta carta yo la metí en medio de una madera, por eso es que se me manchó. Que si eso de carta, si me hubiera llevado al... Eso sí me hubiera sucedido algo espantoso, pero Dios, pues como le digo, Dios nos salvó. Y luego pues pasaron los 6 días de un momento tan duro que vivimos los de Aguilares, y pues la guardia se fue y dijeron que continuáramos. Pues yo le digo que una vez la Guardia Nacional nos habló por teléfono que si no dábamos cierta cantidad de dinero nos iban a desaparecer nuestras hijas. Las 2 estudiaban en el Sagrado Corazón, en San Salvador, y las otras 2 estudiaban en Santa Inés de Santa Tecla. Y nos dijeron, ya sabemos dónde estudian, en qué colegio, todo lo tenían ellos. ¿Y qué hicimos, hermanita? Irnos para Canadá. Para allá nos fuimos y dejamos los negocios con las secretarias y con las empleadas, porque no podíamos más. Entonces tuvimos que irnos para allá mientras se normalizaba la situación. 2 años no estuvimos allá, y a los 2 años regresamos, ya estaba más tranquilo, ya pudimos seguir pues con nuestro trabajo. Me la fue a dejar el 22 de enero, o sea, después de las fiestas patronales de aquí de Aguilares. Y llegó con la carta así y me dice, toma, me dice, y yo, padre. Y cuando me le quedé viendo, me puse a llorar. No llores, me dice, todo esto te lo mereces porque me has cuidado. Me dice. Es que imagínese, entonces la leo, ¿verdad? Aguilares, 21 de enero de 1977. Mandita de Cardona presente, estimada Mandita y Mario, que era mi esposo. Quiero por este medio y de mi propia mano ponerles a ustedes estas letras recién entrada este nuevo año en el espíritu de las recién pasadas fiestas de Navidad y patronales, para patentizarles mi sincero aprecio y reconocimiento por las muestras de su amistad para con mi persona y mis hermanos jesuitas que aquí trabajamos. Hemos recibido de parte de ustedes repetidas muestras de cariño. Que Dios les pague su comprensión y su aliento en todo momento. Les tengo muy presente en mi espíritu ante el Señor y ruego a Dios les conserve siempre su espíritu jovial y servicial. Vaya para todos ustedes, sus hijos y familiares, en esta oportunidad, reiterándoles mi sincero reconocimiento y aprecio de ustedes, afectísimo amigo y servidor, Padre Rutilo Grande. Este es algo maravilloso, este es mi aliento, mire, todos los días. El día 12 de marzo del año 77 mataron al Padre Grande que iba camino al país natal.